Sean bienvenidos nuevamente a esto que significa descubrir cuál es el origen del Estado, cuáles han sido sus funciones y su evolución histórica. Para ello, es bueno recordar que el Estado, en su evolución y desarrollo, no ha seguido un trámite ordinario, no siempre ha sido lo mismo, y aunque se ha denominado Estado a las primeras comunidades humanas, esta evolución no es del todo organizada y no es correcto llamar Estado a aquello que hacía en reunión organizada el ser humano en las comunidades primitivas. Los cambios sociales y políticos que han establecido el vínculo entre los seres humanos han significado una organización de sociedades y ese término es el que va a ser relevante para nuestro estudio sobre esta institución humana. Es decir, el concepto detrás del Estado siempre va a ser el de organización de sociedades, modo o forma de organizar a la sociedad humana, pero por una necesidad vinculada a lo que significa el dar un orden, el dar un norte a nuestra situación de seres políticos por naturaleza. La idea de ser político por naturaleza es que necesitamos un orden, una orientación, un sentido a nuestra comunidad humana. Entonces, este estado primitivo se va a remontar a 5.000 años aproximadamente, donde las comunidades van a tener una organización sencilla, pero en algunos textos históricos sobre todo, pero no políticos ni jurídicos, esto se va a denominar como estado primitivo, pero más por darle un significado a nuestros días o desde nuestros días que porque realmente se llamaran así. Eso quiere decir que en el origen las primeras comunidades humanas no se autodenominaban como estado, sino que el nombre va a ser calificado desde la modernidad hacia atrás para ver la evolución de la organización social que nos vincula entre seres humanos. La idea de este estado primitivo, entonces, entre comillas, es establecer esta cooperación básica y la recopilación de recursos que siempre han sido escasos y necesarios en la comunidad humana. Ya el estado feudal que deviene de las grandes civilizaciones que fueron la griega y la romana va a tener ese nombre porque ese estado feudal se va a concentrar en la posesión, control y dominio de la tierra, donde un señor va a tener un título, va a tener una condición privilegiada y por ende se va a relacionar con los súbditos en un sentido de vasallaje. El señor feudal va a ser superior y el vasallo va a ser inferior en la protección que le va a dar el señor feudal, en la herencia normativa que va a generar la gran civilización romana y sobre todo en ese sentido de lealtad y deber que va a tener el súbdito. Aquí al respecto es importante poder generar una recomendación para quien quiera verlo, para quien quiera establecerlo en su verdadera dimensión, que se llama la película Corazón de Caballero, ¿no? Con el fallecido Heath Ledger, que nos establece muy bien el contexto de lo que va a ser esta relación de vasallo y señor feudal, la idea del título como condición de acceso a la verdadera comunidad de decisión social que era el Estado y relación feudal. Posteriormente, ya con la modernidad, y esto estaríamos hablando finales del siglo XVI, entre el XVII y XVIII, es decir, el año 1600, 1700, donde va a bullir este inicio de la ilustración, los hombres pensantes, la creación de la máquina de vapor, la invención de lo que es la locomotora, la creación del movimiento revolucionario industrial, el hecho de que se haya dado la panacea para que pueda crecer el pensamiento político, pero engarzado en los clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, para poder pensar una nueva realidad alterna a la monarquía, a la idea del señor feudal, va a hacer que surja un movimiento de pensar la modernidad, pensar la novedad a partir de un modelo distinto, un modelo no concentrado en la persona, soberano persona de CAE, sino concentrado en la persona jurídica, la institución estatal que va a agrupar a individuos, una entidad política autónoma. Luego nos dirá un contractualista como Thomas Hobbes, el Leviatán, ese monstruo autodeterminativo que rige nuestras vidas como sinónimo del Estado, una imposición soberana, abstracta, una imposición institucional ajena a la voluntad humana, ¿no? Entonces, el concepto de Estado-nación es un concepto moderno, es un concepto integrador de la realidad humana y es un concepto que representa sobre todo la integridad de la nueva forma de organizar a la sociedad
sin la dependencia de la interpretación de títulos o explicación religiosa. En este sentido, nosotros vamos a tener distintas concepciones del Estado y ahí vamos a recuperar el pensamiento clásico griego con Sócrates, Platón, sus diálogos y la República, libro este muy importante, por cierto, porque nos va a arrojar preceptos, ideas, conceptos e instituciones que hoy en día nosotros podríamos manejar. Como Sócrates no escribió nada, sino que lo conocemos a través de sus discípulos Platón y Aristóteles, Sócrates es el gran protagonista de una ética política que hoy en día no tenemos. Pero las reflexiones de Platón, circunscritas sobre todo en su obra La República y en la obra Las Leyes, representan la creación de la idea de las magistraturas, la organización de los poderes que luego se va a establecer en la etapa de la Ilustración, la idea de pensar la justicia, pensar la educación, pensar la integración de las mujeres a la comunidad, pensar la realidad social a través del mito de la caverna, emerger de la etapa de la discusión dialogada, la mayéutica, con el origen del pensamiento entre la propia comunidad y los ciudadanos, a la puesta en marcha de lo que significa la política hoy en día. De este modo, lo importante en este proceso básico de la forma primigenia del pensamiento del Estado es recuperar el deber ser del Estado. Y eso va a acontecer no solamente con la obra de Platón, sino con la de su discípulo Aristóteles a través de la denominada obra La Política, donde nos va a establecer formas de gobierno de la mejor a la peor, considerando a la mejor a la politeia, una forma de gobierno mixta, una forma de gobierno elevada, que vincula a los mejores hombres y las degeneraciones que se van a dar a partir de esta, ¿no? A partir de lo que también él va a aportar como la ética, como un camino hacia la política y la política hacia la ética. Una palabra, un término que hoy en día es mal utilizado y que deviene a veces en aspiraciones que no son posibles de cumplir, porque las sociedades estatales, los sistemas de gobierno y los sistemas legales son por excelencia corruptos, pero allá se filosofaba la política, se pensaba la política en una altura y unas cumbres que eran diferentes a las que tenemos hoy en día, pero que siempre van a ser el pilar de inicio de la justificación del Estado. En este sentido, ya en el periodo ilustrativo, la recuperación de ese periodo clásico y de lo que fue el Renacimiento va a vincular fuertemente a lo que es la Ilustración. Y ahí va a aparecer el pensador, el filósofo Hegel, cuando va a describir que el Estado va a representar la realización de la libertad y el desarrollo del espíritu colectivo. Sin la libertad no se puede explicar el Estado. El Estado existe para que seamos libres, a diferencia de lo que era la monarquía, que existía para justificar el poder de la realeza o el linaje de una familia. Entonces, el espíritu colectivo, la idea del grupo soberano, determinado en un territorio, va a considerar la esencia del Estado y los individuos. Va a ser entonces esta la encarnación de la razón en la historia. El sentido de que la historia tenga un norte está en el ejercicio de la libertad plena y segura para este pensador clásico. Ya en otro sentido, Marx, que fue un dilecto estudioso de la realidad industrial de su época, aunque criticó la sociedad industrial, la formación de esa clase social llamada burguesa, no formó parte nunca del cuerpo de trabajo, es decir, no trabajó nunca, fue mantenido por su colega y amigo Engels, va a percibir una crítica muy de base económica a lo que es la función del Estado. Por eso va a percibir a este como un instrumento de dominación. Entonces, el Estado no va a ejercer la libertad, como nos decía Hegel, sino va a causar la dominación de una clase sobre otra. Y el derecho va a constituir en la validación de esa dominación, sirviendo a los intereses de la clase capitalista, pudiente, acumuladora, gestora de la realidad económica de una realidad estatal. Este enfoque va a resaltar entonces una lucha, una confrontación de clases sociales como un motor de cambio social y político. La naturaleza de esta lucha de clases va a hacer que devenga en un cambio necesario, de pasar de un modelo capitalista a un modelo comunista. Pero esta visión, que repito, está encarnada en la crítica a la sociedad industrial,
no viene como anillo al dedo a todas las sociedades a lo largo y ancho del mundo, que se conocía entonces y que se conoce ahora, porque los procesos históricos para crear un modelo de Estado son diferentes, así como la evolución de un individuo es diferente a la de otro por las condiciones familiares, socioeconómicas, estatales, etcétera. Lo mismo es en el caso de los estados. Entonces, ahí vamos a tener también una aportación de Maquiavelo, donde Maquiavelo, a través de su obra del Príncipe, va a establecer que los estados y las soberanías van a poder ser repúblicas o principados. Eso está en los primeros capítulos de su gran obra, escrita hace más de 500 años. Esta diferencia de si son repúblicas o si son principados va a servir para entender la dominación como sinónimo de Estado, el ejercicio de autodeterminación como sinónimo de Estado. Va a trabajar el concepto de modernidad a partir de sus concepciones en esa obra clásica. Va a examinar las causas de la grandeza y decadencia de los estados, va a proponer medidas para que los gobernantes sigan determinándose sobre estos, a propósito del nacionalismo que él encarnaba, a propósito de la figura caudillesca que él tenía en Lorenzo de Medici, a quien le dedica la obra El Príncipe. Entonces, esta definición de Maquiavelo de dominación, de ejercicio institucional en repúblicas, se ancla también en el clasicismo de lo que él admiraba, que eran los griegos y los romanos. Se ancla también en la idea en la que él vivió en su Florencia natal, que era la idea de los príncipes gobernando un territorio, porque recordemos que la Italia en la que él vivía estaba constreñida en una lucha de señores feudales llamados príncipes que se imponían por dinero o por linaje. De este modo, en ese periodo previo que sirve, como decíamos, de caldo de cultivo para los autores contractualistas, vamos a tener a estos tres grandes hombres como clásicos justificadores de la teoría política del Estado, ¿no? Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Los primeros dos, Hobbes y Locke, representando a la Inglaterra clásica del siglo XVII, con ideas complementarias en cuanto al contractualismo, pero distintas en su esencia básica, como veremos a continuación. En cambio, Rousseau, en la Francia del siglo XVIII, va a ser un intérprete, un lector de la realidad un poco más condescendiente con la idea de la voluntad general. Considerando que Hobbes tiene una idea negativa del ser humano, es decir, esa famosa frase del hombre es lobo del mismo hombre, y el hecho de que el Estado sería una necesidad para justificar el contener a esa maldad latente en nosotros y que sin el Estado nos mataríamos unos con otros, habla de un pesimismo antropológico parecido al que pensaba también Maquiavelo sobre la convivencia humana. Es decir, no somos sociedad ni somos institución política porque nos necesitamos, sino que somos sociedad e institución política porque si no moriríamos a las manos de unos contra otros, porque la violencia es la que determina esto y la ley es el instrumento para sosegar estas ansias de destrucción del otro. Por un lado eso, ¿no? Y en la otra antípoda, en el otro lado, tenemos a Rousseau, que más bien justifica de que el hombre vive junto a otro hombre por la necesidad que nos vincula, por esa voluntad general, por esa necesidad de generar lazos, de una necesidad constreñida en la realización del otro ser humano. Entonces tendría una mirada más bien positiva del ser humano y una mirada tal vez desconfiada de la institución estatal. Al medio, tal vez algo más cauto, más filosófico, más pleno, más moderado y basado en conocimiento, John Locke lo que va a querer es justificar el hecho de la libertad y el cuestionamiento conciencial del individuo sobre la figura que se estaría generando llamada Estado. No vamos a decir que los tres son complementarios, pero sí los tres nos ponen de manifiesto el concepto de contrato social, el concepto de por qué vivimos como sociedad y por qué como sociedad generamos el Estado que hoy en día conocemos como una realidad dada. Para cerrar la idea de esta parte, vamos a afirmar que Rousseau ha argumentado que el hombre en estado primitivo siempre vivía en libertad e igualdad. Por eso el hombre por naturaleza es bueno. En cambio, la organización del Estado va a surgir de la necesidad de organizar y proteger esta bondad, esta vinculación positiva, y donde los individuos van a ceder los derechos a cambio de la seguridad que les brinda la institución estatal. La pregunta es, ¿estos preceptos se mantuvieron a lo largo del año? ¿Son así aún hoy en día?
o qué ha sucedido al respecto. Continuando con la teoría de Rousseau y los contractualistas, nosotros tenemos que identificar los elementos del Estado que se van a gestar como parte de la modernidad de esta institución y que va a terminar siendo, sobre todo, determinante a la hora de diferenciar la organización social actual llamada Estado respecto a lo que era la forma primitiva, la forma feudal, la forma de construcción de Estado-nación en su idea original. La población es el elemento determinante que constituye la razón de ser de este Estado, ¿no? Va a ser la ciudadanía, va a ser esta ciudadanía que ejerce derechos y va a identificar la cohesión o unión entre ellos para que genere una identidad nacional. Ahora, hay que hacer énfasis en estos términos porque no toda la población incluye a los ciudadanos. Y esto es importante para los que estudian derecho, sobre todo, relaciones internacionales o ciencia política, porque los ciudadanos es una categoría jurídico-política que involucra a mujeres y hombres que ejercen derechos y cumplen deberes. Entonces, la población no es sinónimo de ciudadanía. La población es el conjunto de personas, genéricamente hablando, que incluye a menores de edad, que incluye a ancianos, que incluye a discapacitados, que incluye a interdictos, personas que perdieron la capacidad jurídica. Entonces, ese elemento hay que tenerlo claro. Además que la identidad nacional no siempre está presente en todos los estados. Bolivia carece de identidad nacional y ahí hay una paradoja considerando que nuestra moneda está escrita y dice la unión es la fuerza, pero nunca fuimos unidos. Entonces, esa identidad no se representa por tener población. El hecho de tener personas en un territorio no hace que la población genere identidad. Ese elemento es por demás relevante. Asimismo, el territorio, ¿no? Como ese espacio físico, geográfico, donde se determina el Estado, donde ejerce su poder soberano, que incluye no solamente la superficie terrestre, y esto se va a estudiar también en el plano del derecho internacional, sino el espacio aéreo, las aguas adyacentes, las aguas subterráneas, y el control y la administración que hace el Estado de este territorio. Entonces, el espacio territorial va a generar una identidad elementaria de lo que es el Estado. Ahora, este territorio, en el caso del Estado boliviano, ha generado siempre controversias, lucha, problemas jurídicos y hasta ahora el tema del desarrollo autonómico, por ejemplo, ha representado más un aporte territorial que un aporte identitario jurídico autónomo. El otro elemento sería el de la soberanía, diferenciado, como decíamos en un inicio, de lo que es el rey soberano, sinónimo de rey soberano, de lo que es el soberano en sentido institucional estatal. Por eso es que acá la soberanía representaría la autoridad suprema del Estado para tomar decisiones, para intervenir externamente en las decisiones de este Estado. Ahora bien, esta soberanía, como principio, como norma imperativa, hace que se autodetermine, hace que se imponga en el plano internacional. Un Estado soberano es tan válido en sus decisiones como cualquier otro, más allá del espacio geográfico, territorio que tenga, más allá de la cantidad poblacional que posea, ¿no? Sus normas son reconocidas internacionalmente. Piensen en un Estado pequeño como Uruguay versus un Estado grande como Brasil. Independientemente del tamaño, entonces, vamos a tener igual soberanía. Ahora, esta soberanía va a encontrar un límite político, claro está, en el contexto internacional, porque el factor económico, el factor militar y la influencia que genera cada estado, pues va a hacer que se sienta más la soberanía de un estado sobre otro. Piensen en la relación Estados Unidos-México, ¿no? Estados Unidos tiene el poder militar de imponerse dentro de su territorio y en sus fronteras, mientras que un Estado débil como el mexicano o dependiente de la realidad de influencia que tiene Estados Unidos, no. Lo mismo pasaría en la relación chileno-boliviana. Chile tiene el poder militar, el poder internacional de influencia sobre lo que es Bolivia de determinarse sobre su territorio. Entonces, no solamente es un concepto muerto, sino es un concepto de vital trascendencia.
Y por último, el gobierno o poder estatal. Todo estado posee un gobierno. Ojo, los conceptos no son sinónimos. El gobierno son las personas que temporalmente administran el estado, mientras que el estado es la institución orgánica que representa a la comunidad política. Entonces, este poder del estado se va a manifestar en su capacidad, en su facultad de legislar, hacer leyes, de ejecutar, hacer planes, programas y proyectos, y juzgar, aplicar derecho para resolver conflictos jurídicos, organizándose en las tres ramas clásicas que han tenido los pensadores de la Ilustración para explicar esta realidad: lo ejecutivo, legislativo y judicial, que en el caso boliviano implica una cuarta función, que es la función electoral. Cada una de estas funciones específicas y mecanismos propios de control que se posee a partir de normas determinadas. En el caso del judicial en Bolivia, la ley 025, en el caso del electoral, la ley 018, complementariamente con la 026 y la 1096, en el caso del ejecutivo, el decreto 29894, y en el caso del legislativo, el Reglamento General de la Cámara de Diputados, conforme lo determina para el manejo de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Constitución en el 158, parágrafo segundo. Muy bien, entonces, dentro de esas funciones, la función legislativa, que se denomina así porque lleva a cabo el proceso de creación, aprobación de leyes, sanción de las mismas como elementos determinativos, va a incluir fases de iniciación, discusión, aprobación y de sanción, como decía, y que en todo este proceso vamos a poder identificar lo determinado en la Constitución a partir del 162 al 164, en donde se establece ese procedimiento legislativo. Entonces, si bien la gestión y función legislativa se concentra en los parlamentos o congresos, para Bolivia eso se denomina Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se va a trabajar inicialmente la formación de una ley, la estructura de una ley, el debate, la gestación institucional, para que el marco jurídico lo determine finalmente en la promulgación y publicación el órgano ejecutivo. Entonces, si bien hay función específica de creación normativa en el legislativo, la terminación de este proceso siempre es en el ejecutivo. Y como en Bolivia no tenemos un solo ente legislador, sino tenemos múltiples entes, las asambleas departamentales, los consejos municipales, los órganos deliberantes de las autonomías indígenas y la Asamblea del Chaco, entonces tenemos una legislación multinivel. También tenemos en la función ejecutiva lo que se denomina en los estados tradicionales el Poder Ejecutivo, órgano en el caso boliviano, liderado por un presidente, en donde va a ser responsable de implementar las leyes, administrar los recursos del Estado, garantizar el cumplimiento de las normas y satisfacer sobre todo las necesidades de las personas a través de políticas públicas. Esta función ejecutiva va a ejercerse a través de hacer planes, hacer programas, establecer proyectos, siendo la norma más alta que emite la función ejecutiva la de decreto supremo, en el caso del Estado boliviano. En la función judicial, nosotros tenemos el objetivo de administrar, accesar a la justicia, imperar la Constitución y el sistema normativo, realizado por el Poder Judicial, en el caso boliviano el órgano, que está compuesto por el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales departamentales en los nuevos departamentos, y el denominado Consejo de la Magistratura como ente administrativo, encargándose de interpretar, aplicar las leyes, resolver disputas y proteger derechos ciudadanos mediante la emisión de sentencias y resoluciones de distinta índole. En la función administrativa, que es parte de lo que hace el Ejecutivo, pero también todo el Estado ejerce el poder administrativo, vamos a poder establecer que las políticas públicas, la prestación de servicio, las decisiones concretas y específicas, no les confiere solamente responsabilidad a los administradores en el caso de los que moran y residen en la ciudad de La Paz, sino cada ejecutivo departamental o gobernador, cada ejecutivo municipal o alcalde, el ejecutivo del Chaco y las autoridades representativas administrativas de las autonomías indígenas.
tratando de fungir la satisfacción de los intereses generales y asegurar el servicio público correspondiente. En este sentido, y ya para concluir, es menester poder establecer que lo que es el Estado hoy en día no ha representado sino un elemento de reflexión, de discusión y sobre todo de consideración asimétrica, porque los estados no evolucionan de la misma manera todo el tiempo, sino que están en constante reconstrucción, en constante disputa, viéndose, por ejemplo, acá en el caso boliviano, como el modelo implementado a partir de la Ley Marco de Autonomías 031 viene a poner en discusión si éstas se lograron implementar, si éstas fueron un éxito, un fracaso, o si por el contrario nos debemos enamorar de la idea del federalismo para poder establecer una nueva realidad. Esta visión muy propia, muy nosotros, muy Bolivia, es necesaria de ser aprendida por los abogados, por los internacionalistas, por los politólogos, porque somos los justificadores, los validadores, los proyectistas de una nueva realidad. Entonces, los conceptos no pasan a ser muertos, sino pasan a ser estructurados en lo que va a devenir nuestro ejercicio profesional, en reflexionar alternativas posibles y sobre todo en gestar un conocimiento mucho más probado, mucho más pleno. Espero que estas pequeñas reflexiones y aportes nos vayan a asimilar una idea más clara y siempre son bienvenidas sus preguntas, así que los intimo a poder revisar los artículos mencionados, a poder comparar, a poder identificar falencias en la administración pública, a poder sugerir modelos de mejora del sistema legal boliviano y sobre todo entender que sin la política y el derecho trabajando juntos no se puede explicar ninguna forma estatal, ningún modelo institucional y que siempre va a ser necesario la reflexión continua. Un saludo y nos vemos próximamente.